En el silencioso lujo de una mansión de La Moraleja, Ricardo de la Vega, un hombre que lo tenía todo, se ahogaba en un mar de silencio y amargura, prisionero de una silla de ruedas y de un dolor que el dinero no podía curar. A kilómetros de distancia, en un modesto piso de Vallecas, Sofía García, una madre soltera, luchaba por cada céntimo con una entereza que ocultaba su propia desesperación. Sus mundos nunca debieron cruzarse, hasta que ella, como nueva empleada doméstica, lo encontró aferrado a la fotografía de su prometida muerta, y rompiendo todas las reglas, le susurró: «No se rinda, señor, yo le ayudaré a caminar». Pero, ¿qué harías si descubrieras que toda tu vida, tu dolor y tu culpa se han construido sobre la más cruel de las mentiras? Pero antes de desvelar cómo la promesa de una humilde empleada doméstica pudo destapar la traición que se escondía tras un trágico accidente, haz una pausa. Si tú también crees que la esperanza puede nacer en el lugar más oscuro y que el amor verdadero tiene el poder de sanar las heridas más profundas, toca el me gusta y suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de descubrir demostrará que el pasado nunca, nunca muere del todo. Ricardo vivía atrapado en el recuerdo del día que lo perdió todo: el control de su coche, sus piernas y a Elena, el amor de su vida. La culpa era un veneno que corría por sus venas, más paralizante que la propia lesión medular. Se había convertido en un tirano, despidiendo a enfermeros y cuidadores con una crueldad nacida de su propia miseria. Su primo, Javier, el hombre que ahora gestionaba su imperio, se aseguraba de recordarle constantemente que su condición era irreversible, alimentando su desesperanza. La llegada de Sofía, contratada casi por desesperación por el leal mayordomo, fue como una piedra arrojada a un lago estancado, una presencia que se negaba a ser intimidada por su amargura. Fue en el despacho de Ricardo, un santuario de recuerdos cubiertos por una fina capa de polvo, donde todo comenzó a cambiar. Él sostenía un portarretratos de plata, la imagen de una mujer radiante, Elena, sonriendo a su lado en una playa lejana. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, perdidos en un luto que duraba ya 2 años. Sofía, que había observado su dolor silencioso durante días, sintió una oleada de compasión que silenció su miedo. Vio más allá del millonario amargado, vio un alma rota que se negaba a pedir ayuda. Y entonces pronunció aquellas palabras imposibles, una promesa que hizo que la risa cruel de Ricardo se quebrara en un sollozo desgarrador. La risa de Ricardo, rota y amarga, se extinguió en el silencio de la mansión, dejando tras de sí el eco de un hombre que había olvidado cómo sentir algo más que dolor. Sofía no retrocedió. Sostuvo su mirada, y en la profundidad de sus ojos él no vio lástima, sino una fuerza inexplicable, una promesa que desafiaba toda lógica médica y toda su resignación. «Está bien», susurró Ricardo finalmente, con la voz ronca por el desuso y la emoción contenida. «Inténtalo». No era una orden, sino una rendición. Por primera vez en 2 años, permitía que una minúscula grieta se abriera en el muro de su desesperación, sin saber si por ella entraría la luz o una nueva y más cruel decepción. Aceptó su ayuda no porque creyera en un milagro, sino porque la alternativa, seguir hundiéndose en aquel abismo, era insoportable. Los días siguientes transformaron la lúgubre mansión. Sofía, guiada por una mezcla de intuición y los conocimientos de sus estudios de enfermería interrumpidos, inició una rutina que iba más allá de lo físico. No solo trabajaba los músculos atrofiados de Ricardo con masajes y estiramientos suaves, sino que también se empeñaba en rehabilitar su alma. Le hablaba de su hijo Mateo, de sus sueños sencillos, llenando el silencio con la vida que a él le faltaba. Fue durante una de esas sesiones, mientras ella le pedía que visualizara caminar de nuevo por aquella playa de la foto, cuando ocurrió. Un hormigueo casi imperceptible,
una descarga eléctrica fantasmal en su pierna izquierda. Ricardo se quedó sin aliento, con los ojos fijos en ella. ¿Lo has sentido?, preguntó Sofía con una sonrisa temblorosa. En ese instante, la esperanza dejó de ser una palabra para convertirse en una posibilidad real y aterradora. Aquel hormigueo fue la semilla de la duda. Si los médicos, los mejores del país, habían sido tan categóricos al declarar su estado irreversible, ¿cómo era posible sentir algo? El arquitecto brillante que dormía en su interior despertó con un nuevo propósito: analizar la estructura de su propia tragedia. Aquella noche, con una determinación que no sentía desde antes del accidente, llamó a Sofía a su despacho. Sobre la imponente mesa de caoba ya no había solo fotografías, sino una carpeta polvorienta, el informe completo del accidente. Dijeron que los frenos fallaron. Un fallo mecánico imprevisible, dijo Ricardo, con una nueva dureza en la voz. Pero algo no encaja. Quiero que lo revisemos todo, cada palabra, cada testimonio. Ayúdame a encontrar la verdad, Sofía. Ya no era el millonario dirigiéndose a su empleada, eran dos almas buscando una respuesta. Mientras tanto, Javier observaba desde las sombras, y la incipiente recuperación de su primo no le pasó desapercibida. Veía la luz volver a los ojos de Ricardo, la complicidad creciente con aquella empleada insolente, y el pánico comenzó a atenazarle. Su plan, tan cuidadosamente mantenido durante 2 años, se tambaleaba. Decidió actuar, tejiendo una red de veneno con la sutileza de una araña. «Primo, me alegra verte con más ánimo», le dijo un día con su habitual sonrisa afable, «pero debes tener cuidado. Esta chica, su cercanía podría ser interesada. La gente de su condición a veces busca oportunidades». Luego asestó el golpe maestro. «Para tu tranquilidad, he concertado una cita con el doctor Ramírez, una eminencia en lesiones medulares. Vendrá a verte para darte una opinión definitiva y que no te aferres a falsas esperanzas». La amenaza era clara. La ciencia, controlada por él, volvería a encerrar a Ricardo en su prisión. La visita del doctor Ramírez fue un golpe de realidad orquestado por Javier. El eminente especialista entró en la mansión con un aire de superioridad gélida, su maletín de cuero como un ataúd para las esperanzas. La exploración fue breve, casi insultante en su frialdad. Apenas unos minutos de pruebas reflejas, de toques indiferentes en las piernas inertes de Ricardo, todo bajo la atenta mirada de un Javier que fingía preocupación. Sofía permaneció a un lado, con los brazos cruzados, sintiendo la tensión como una corriente eléctrica en el aire. No era una evaluación médica, era una sentencia. Ricardo, por su parte, sentía cómo el miedo helado que había logrado mantener a raya volvía a trepar por su columna, amenazando con ahogar la pequeña llama que Sofía había encendido. El veredicto cayó como una losa de granito sobre el silencioso salón. «Lo siento, señor de la Vega», dijo el doctor Ramírez con una profesionalidad vacía, «pero mi diagnóstico confirma los anteriores. El daño neuronal es severo e irreversible. Cualquier sensación que haya experimentado es, con toda probabilidad, un eco fantasma, una manifestación del deseo. Aferrarse a falsas esperanzas solo prolongará su sufrimiento». Javier asintió con gravedad, lanzando a Sofía una mirada de triunfo venenoso. Para Ricardo, aquellas palabras fueron un puñetazo en el estómago. El viejo abismo se abrió de nuevo a sus pies, oscuro y familiar. Pero Sofía dio un paso al frente, su voz clara y firme. «Usted ve un informe, doctor. Yo veo a un hombre que lucha». La audacia de Sofía dejó al doctor sin palabras y enfureció a Javier, quien rápidamente despidió al especialista. A solas, la desesperación se apoderó de Ricardo. «Vete, Sofía», susurró, su voz rota. «Esto se acabó». Tenían razón, pero ella no se movió. Se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos con una fuerza que lo ancló a la realidad. ¿De verdad va a rendirse? ¿Va a dejar que ellos ganen? Le espetó, sus ojos llenos de una fe inquebrantable.
Ese hormigueo fue real, su lucha es real. Esto es exactamente lo que su primo quiere, que usted se rinda. Ricardo la miró, y en la profundidad de su mirada no vio a una empleada, sino a su única y verdadera aliada, la única persona que creía en él sin fisuras. Justo en ese instante de tensión suspendida, el teléfono personal de Ricardo, en silencio durante meses, sonó con estridencia. Era un número desconocido. Dudó, pero la mirada insistente de Sofía le instó a responder. «Diga». Al otro lado, una voz de hombre, temblorosa y cargada de culpa, preguntó. «Señor de la Vega, soy Antonio, su antiguo chofer». Ricardo se tensó. Antonio había sido despedido por Javier poco antes del accidente por una supuesta negligencia. «Señor, llevo 2 años sin poder dormir. Necesito decirle la verdad sobre el día del accidente, sobre lo que su primo me ordenó hacer». El silencio que siguió fue atronador. Ricardo y Sofía se miraron, y en sus ojos había una mezcla de pánico y una nueva y terrible certeza. La batalla acababa de cambiar de frente. La llamada de Antonio fue la llave que abrió la cerradura del infierno. Se encontraron en un discreto café de Chamberí, lejos de las miradas curiosas de La Moraleja. El ex-chofer, un hombre consumido por la culpa, apenas podía sostener la mirada de Ricardo. Con la voz quebrada, confesó la verdad que lo había atormentado durante 2 años. «Fue su primo, señor. Don Javier me pagó una fortuna para que manipulara los frenos. Dijo que solo sería un susto, que usted acabaría en el hospital unas semanas. Jamás pensé que Elena...» Ricardo no gritó. Un frío glacial, más paralizante que su propia lesión, se apoderó de él. En sus ojos no había lágrimas, sino la gélida calma de una sentencia. Sofía, a su lado, le apretó la mano, no para consolarlo, sino para anclarlo, sintiendo cómo el hombre roto se transformaba en un depredador a punto de cazar. De vuelta en la mansión, el despacho de Ricardo se convirtió en un cuartel general. La tristeza había sido reemplazada por una furia estratégica y calculadora. «Su palabra no es suficiente, Sofía. Javier lo negará todo. Destruirá a Antonio», razonó Ricardo, su mente de arquitecto diseñando ahora la demolición de su primo. «Necesitamos una prueba irrefutable, algo que no pueda rebatir». La idea surgió con una claridad aterradora. Debían provocar a Javier, hacerle confesar, o mejor aún, encontrar el rastro del dinero. El plan era audaz y peligroso: convocar una junta familiar y de accionistas con el pretexto de cederle a Javier el control total y definitivo del imperio de la Vega. Sería el escenario perfecto para su caída, una humillación pública de la que no podría recuperarse. Para que la trampa funcionara, Ricardo tuvo que ofrecer la actuación de su vida. Llamó a Javier, su voz impregnada de una falsa resignación, de una derrota absoluta. «Tenías razón, primo. Se acabó. Quiero convocar a todos para oficializar el traspaso. La empresa será tuya». Javier, al otro lado de la línea, apenas pudo contener su júbilo, pero la victoria lo volvió descuidado. Sin embargo, su instinto de serpiente le advirtió que algo no encajaba. Esa misma tarde interceptó a Sofía en uno de los pasillos. Con una sonrisa venenosa le susurró: «He oído que tienes un hijo, Mateo, ¿verdad? Es un niño precioso. Sería una verdadera lástima que la imprudencia de su madre le trajera problemas». La amenaza, velada y brutal, heló la sangre de Sofía, pero en lugar de miedo, encendió en ella un fuego protector que la hizo más peligrosa que nunca. La noche antes de la junta, la tensión en la mansión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo no estaba en su silla de ruedas. Estaba de pie, en el centro del inmenso salón, apoyado en 2 muletas, con el sudor perlado en la frente. Cada paso era una agonía y una victoria. Sofía lo observaba desde el umbral,
su corazón dividido entre el terror por la amenaza de Javier y un orgullo inmenso por el hombre que se negaba a ser vencido. Él se volvió hacia ella, y sus miradas se encontraron a través del salón. «Mañana no solo voy a caminar hacia ellos, Sofía», dijo él, con la voz firme. «Voy a caminar hacia nuestra vida». Ella se acercó, colocando su mano sobre la de él en la muleta. «Y yo estaré a tu lado», respondió ella, «hasta el final». Juntos miraron por el ventanal las luces de Madrid, dos almas preparadas para la batalla que definiría todo. El salón de juntas de las empresas de La Vega era un mausoleo de poder y caoba, donde el aire olía a dinero viejo y decisiones irrevocables. Javier presidía la mesa. Su sonrisa era la de un rey a punto de ser coronado, saboreando la humillación final de su primo. Los miembros del consejo y la familia observaban con una mezcla de lástima y respeto solemne. Cuando las puertas se abrieron y Sofía empujó la silla de ruedas de Ricardo hacia el centro de la sala, un silencio pesado se instaló en el ambiente. Javier sintió una punzada de inquietud al ver la calma antinatural en el rostro de Ricardo, una serenidad que no encajaba con la de un hombre derrotado, pero la desestimó como la última chispa de orgullo antes de la extinción. El imperio era suyo. El juego había terminado. Ricardo carraspeó. Su voz, al principio, era la que todos esperaban. Débil, resignada. Agradeció a Javier su lealtad y su cuidado durante aquellos años oscuros, cada palabra una gota de veneno envuelta en seda. Javier asentía, inflándose de vanidad. «Y por eso», continuó Ricardo, «he decidido que es hora de formalizar el traspaso». Hizo una pausa dramática. Y entonces, ante la mirada atónita de todos, apoyó las manos en los reposabrazos de su silla y empujó. Un gruñido de esfuerzo sobrehumano rasgó el silencio. Sus piernas temblaron violentamente, pero se enderezaron. Ricardo de la Vega estaba de pie, apoyado en dos muletas que Sofía le entregó con manos firmes. Pero antes de ceder nada, dijo, su voz ahora un trueno, «Vamos a hablar de la verdad». El shock colectivo fue tan palpable que nadie se atrevió a respirar. Javier se puso blanco como el mármol, su sonrisa congelada en una mueca de horror. «Primo, ¿qué significa esto?», balbuceó, su fachada de hombre afable resquebrajándose. Ricardo le dedicó una mirada gélida, la mirada de un juez a punto de dictar sentencia. «Significa que las mentiras tienen las piernas muy cortas, Javier, mucho más que las mías». Con un movimiento deliberado, pulsó un pequeño botón en un mando a distancia que sostenía en su mano. De unos altavoces ocultos surgió la voz temblorosa de Antonio, el chofer. La confesión llenó la sala. El dinero, la orden de sabotear los frenos, el pequeño susto que acabó con la vida de Elena y destrozó la de Ricardo. El mundo de Javier se vino abajo en directo. «Es mentira. Es un montaje. Esa cazafortunas te ha llenado la cabeza de basura», gritó Javier, completamente fuera de sí, señalando a Sofía con un dedo tembloroso. La máscara había caído, revelando al monstruo envidioso y desesperado que siempre había sido. En un arrebato de furia ciega, se abalanzó sobre la mesa, intentando llegar hasta Ricardo para silenciarlo para siempre. Pero las puertas del salón se abrieron de golpe, y dos agentes de policía uniformados entraron con paso decidido. El caos se detuvo en seco. Mientras le ponían las esposas, Javier no dejó de proferir amenazas y maldiciones. Ricardo lo observó, impasible, y cuando se lo llevaron, el peso de 2 años de culpa se desvaneció de sus hombros. Se apoyó en sus muletas, buscando la mirada de Sofía. En sus ojos no había triunfo, solo el alivio infinito de un hombre que por fin era libre. El eco de las sirenas se desvaneció, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor en el salón de juntas. Los rostros de la familia de la Vega eran un mosaico de vergüenza y estupefacción. La caída de Javier fue tan brutal como su ambición.
Los medios de comunicación devoraron la historia y el juicio fue rápido y contundente. Fue condenado a décadas de prisión por intento de asesinato, fraude y conspiración, un castigo que lo borraría para siempre de sus vidas. En medio de aquel campo de batalla corporativo, Ricardo y Sofía solo se miraban el uno al otro. Él, todavía de pie, tembloroso pero erguido, ella con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. En ese instante, supieron que la pesadilla había terminado y que juntos acababan de ganar la guerra más importante de todas. En los meses siguientes, Ricardo se desprendió de su pasado con la misma determinación con la que había aprendido a caminar de nuevo. Vendió su participación multimillonaria en la empresa, cortando el último lazo con el veneno de Javier y un mundo que ya no le interesaba. Con aquellos fondos, creó la Fundación Renacer, dedicada a ofrecer rehabilitación integral y apoyo psicológico a víctimas de accidentes. Nombró a Sofía directora de proyectos, reconociendo que su visión y empatía eran el verdadero motor del cambio. Además, financió sus estudios de enfermería, insistiendo en que cumpliera el sueño que un día tuvo que abandonar. Su relación ya no era la de un millonario y su empleada, sino la de dos socios, dos almas gemelas, construyendo un legado de esperanza sobre las ruinas del dolor. 3 años después, el sol de una tarde de junio iluminaba el jardín de la mansión, ahora un hogar lleno de risas y flores. Ricardo esperaba en un pequeño altar improvisado, vestido con un elegante traje, apoyándose ligeramente en un bastón de madera noble que era más un símbolo de victoria que una necesidad. Cuando Sofía apareció del brazo de un sonriente Mateo que llevaba los anillos en un cojín de seda, el corazón de Ricardo se desbordó. Ella, con un sencillo vestido blanco y una corona de flores silvestres en el pelo, era la imagen de la felicidad. Intercambiaron votos que no hablaban de riqueza ni de poder, sino de gratitud, de segundas oportunidades y de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier tragedia. Un año más tarde, en una playa bañada por el sol del Mediterráneo, la escena era un eco sanado del pasado. Ricardo, caminando sin ayuda alguna, perseguía a un Mateo que corría hacia las olas. Sofía los observaba desde la orilla, su mano acariciando con ternura su vientre abultado, donde crecía el fruto de su amor. Ricardo se acercó a ella, la rodeó con sus brazos y besó su frente. Ya no había fotografías tristes ni fantasmas que lo atormentaran. Aquel día, frente al mar, Ricardo comprendió que su verdadero apoyo, las piernas que nunca le fallarían, no eran las que un día le robaron, sino el amor incondicional de Sofía, la mujer que contra todo pronóstico le había enseñado a ponerse en pie de nuevo. La historia de Ricardo y Sofía demuestra que el amor, forjado en la verdad y la superación, es la fuerza más poderosa del universo. Si su viaje de redención ha tocado tu alma, comparte este relato para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Y suscríbete para no perderte más historias donde el bien siempre triunfa, sin importar lo oscura que sea la noche. Juntos celebraremos las revueltas que solo el destino y el corazón pueden escribir. 3 años después, en una playa bañada por el sol del Mediterráneo, la escena era un eco sanado del pasado. Ricardo, caminando sin ayuda alguna, perseguía a un Mateo que corría feliz hacia las olas, sus risas mezclándose con el sonido del mar. Sofía los observaba desde la orilla, su mano acariciando con ternura el vientre abultado donde crecía el fruto de su amor. Una nueva vida que era la promesa de todos sus mañanas. Ricardo se acercó a ella, la rodeó con sus brazos y besó su frente, su mirada perdida en el horizonte azul. Ya no había fotografías tristes ni fantasmas que lo atormentaran.
La culpa había sido reemplazada por una gratitud tan inmensa como el océano que tenían delante, una paz que el dinero nunca pudo comprar. Aquel día, frente al mar, Ricardo comprendió que su verdadero apoyo, las piernas que nunca le fallarían, no eran las que un día le robaron, sino el amor incondicional de Sofía, la mujer que, contra todo pronóstico, le había enseñado a ponerse en pie de nuevo. Su recuperación no había sido solo física, había sido un renacimiento del alma. Ella no solo le había ayudado a caminar, le había enseñado a vivir, a perdonar y a perdonarse. La verdadera fortuna no estaba en las cuentas bancarias que había dejado atrás, sino en la familia que habían construido, un imperio de confianza, risas y segundas oportunidades que ningún villano podría jamás destruir. Su historia era la prueba viviente de que las heridas más profundas pueden sanar cuando se exponen a la luz de la verdad y al calor del amor verdadero. La historia de Ricardo y Sofía demuestra que el amor, forjado en la verdad y la superación, es la fuerza más poderosa del universo. Si su viaje de redención ha tocado tu alma, comparte este relato para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Y suscríbete para no perderte más historias donde el bien siempre triunfa, sin importar lo oscura que sea la noche. Juntos celebraremos las revueltas que solo el destino y el corazón pueden escribir.